Bienvenidos al video tutorial número 27, correspondiente al curso de SketchUp 2013. En esta oportunidad vamos a ver la herramienta Capas, Layers. Esta herramienta la encontramos dentro del menú Windows. Fíjense, aquí tienen Layers. En SketchUp, las capas nos permiten básicamente controlar la visibilidad de las entidades que están contenidas en ella. Solamente nos permiten controlar este parámetro. Esto diferencia de otros programas CAD, como por ejemplo AutoCAD, donde las capas tienen más potencialidad en el sentido de que no solo permiten ajustar la visibilidad, sino también permiten independizar entidades al estar ubicadas en capas diferentes. Esta ventana se denomina gestor de capas y aquí aparecen listadas las capas que posee nuestro archivo. Cuando abrimos por primera vez esta ventana, ustedes van a ver que la única capa que existe es la capa 0, que es la que trae el programa por defecto. Aquí ustedes pueden ver que tenemos 3 capas más, además de la Layer 0. Estas capas las acabo de crear para organizar el dibujo. ¿Cómo hacemos para crear una capa? Simplemente picamos sobre el signo más, le damos un nombre que la identifique. Por defecto las capas son visibles, las vemos en pantalla, los elementos que contienen los vemos en pantalla y el programa les asigna un color que es aleatorio. Como les decía, para controlar la visibilidad tenemos que observar esta columna. Si la capa está tildada, la vemos en pantalla. Si está destildada, no vemos su contenido en la pantalla. Fíjense que acá estos dibujos están organizados. Por un lado, lo que es el piso se encuentra en una capa, lo que son las paredes en otra y lo que es el techo en otra. Ya vamos a ver en detalle qué diferencia hay entre este modelo y este. Para eliminar una capa, simplemente lo que tenemos que hacer es seleccionarla y darle al signo menos. Si la capa no tiene nada dentro, se va a borrar sin problemas. En el caso de que tenga entidades, fíjense lo que ocurre. Va a aparecer un cartel donde nos va a ofrecer mover el contenido de esa capa a la capa por defecto, que es la capa 0, mover el contenido a la capa actual o borrar el contenido. Otra forma de eliminar una capa es utilizar la opción purgar. Si presiono esta opción, ustedes van a ver que las capas que no tengan nada adentro se van a borrar rápidamente. Este marcador, el punto, es importante porque nos está indicando cuál es la capa actual, la capa que está en vigencia. Por ejemplo, si activo la capa piso y comienzo a dibujar, todo lo que dibujemos va a estar contenido en esa capa que es la capa actual. El programa trae también una barra de herramientas que podemos abrir yendo al menú View, Toolbars. Acá tenemos Layers, donde fíjense que acá nos muestra la capa activa o la capa en vigencia, ¿sí? Esto tiene que coincidir con esto. Si probamos a activar otra capa, fíjense que automáticamente se actualiza en esta barra. Entonces el paso de una capa a otra, el cambio de capa actual lo podemos hacer desde acá o desde acá. Este botón que está al lado de este desplegable está asociado a esta ventana. Fíjense que si lo presionamos una vez, la escondemos y si lo volvemos a presionar, la ventana aparece. Una opción interesante es esta que tenemos de color by layer, color por capa. Si está activa, fíjense que las entidades toman los colores que poseen las diferentes capas.
Recordemos que estos colores el programa los asigna de manera aleatoria, pero nosotros los podemos modificar de acuerdo a nuestro interés. Me gustaría ahora que analicemos estos dos modelos. Aunque a simple vista parezcan iguales, tienen diferencias en cuanto a cómo están organizados los elementos o las entidades que los componen. En el primer caso, ustedes van a ver que las entidades están organizadas en capas. Por un lado está el techo, por el otro lado las paredes y por el otro lado el piso. En este ejemplo se hace evidente el problema de SketchUp de no independizar las entidades, aunque las capas estén no visibles. Para que se entienda, vamos a probar una operación en concreto. Voy a apagar la capa techo, la capa paredes y me voy a quedar solamente con el piso. Lo que vamos a hacer es agrandar este piso hacia el costado. Para ello voy a seleccionar esta cara y la voy a desplazar. Ahora vamos a ver lo que ocurre cuando activo o hago visible las capas que escondimos. Fíjense que aunque la capa paredes estaba apagada, los elementos o las entidades seguían conectados, con lo cual al hacerlas visibles nuevamente se ha generado este defecto. Para que esto no ocurra, lo que hay que hacer es ir dibujando en la capa 0. A medida que vamos dibujando, vamos agrupando entidades y una vez que están agrupadas, recién ahí las pasamos a la capa definitiva. Son los grupos los que van a hacer que esas entidades que pertenecen a capas distintas realmente sean independientes y no queden conectadas como ha ocurrido en el caso anterior. Aquí podemos ver que tengo tres grupos. Por un lado el piso, por otro lado las paredes y por el otro lado la cubierta o el techo. Si hacemos la misma operación, ustedes van a ver que el piso es totalmente independiente de las paredes. Hago doble clic para entrar en el grupo y ahora sí vamos a seleccionar la cara y desplazarla hacia adelante. Pico afuera para que el grupo se cierre y fíjense que este desplazamiento no ha deformado las paredes. El tema de los grupos lo vamos a ver más adelante en otro video tutorial, pero en principio les adelanto que para crear un grupo lo que tenemos que hacer es seleccionar las entidades que lo van a componer, botón derecho del mouse y fíjense que aquí aparece la opción crear grupo. Otra cosa importante a tener en cuenta es cómo hacer para pasar entidades de una capa a otra. El procedimiento es el siguiente. Seleccionamos las entidades que queremos pasar y fíjense que aquí en la barra de Layers nos dice cuál es la capa, ¿sí?, en la que están contenidas esos elementos. Si queremos pasarlos a otra capa, simplemente desplegamos y seleccionamos la capa en la que queremos que queden. Otra manera de pasar entidades consiste en seleccionarlas y hacer botón derecho del mouse sobre las mismas. Aquí debemos seleccionar la opción Información de la entidad. Fíjense que con el mismo criterio que antes, en Layers nos muestra la capa en la cual se encuentran las entidades seleccionadas y si queremos pasarla, lo que tenemos que hacer es desplegar y elegir la capa definitiva. Por último, hay que tener en cuenta que las diferentes configuraciones de capas en visibles y no visibles las podemos guardar en diferentes escenas. Vamos a ir al menú Windows, Escenas, y lo que vamos a hacer es, primero, crear una escena donde, por ejemplo, la capa paredes esté desactivada. Vamos a concentrarnos en este modelo. Guardo una escena con estas características, para ello pico en el signo más.
Ahora voy a crear otra escena, pero donde tengamos paredes activadas y techo desactivado. Guardo la escena 2. Fíjense que si paso de una escena a otra, las propiedades de visualización, ¿sí?, han quedado cargadas.